En una fiesta, mi esposa les dijo a mis amigos, tengo marido, pero me siento sola. Me levanté. Comenzó con una sola frase, lanzada como una colilla, pero quemaba como el infierno. Estábamos en la barbacoa de mi amigo Tom, uno de esos sábados de finales de verano en los que el aire zumba con el canto de las cigarras y el olor a carbón persiste como un invitado no deseado. El patio trasero estaba lleno de vida, con niños corriendo por el césped y neveras portátiles goteando en la sombra. La vieja radio de Tom ponía a todo volumen, Born to Run, de Springsteen. Yo estaba en la parrilla, con las mangas remangadas, volteando hamburguesas con la concentración de un hombre que intenta escapar de sus propios pensamientos. Mi esposa, Claire, estaba junto a la mesa de picnic, su copa de vino atrapando la luz del sol mientras se inclinaba para contar una historia, su risa afilada como un cristal roto. Oh, ya sabéis cómo es Mark, dijo, su voz atravesando el murmullo, cortando la neblina de humo y cerveza. Siempre está tan ocupado con sus proyectitos. Es como si viviera sola. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. El grupo a su alrededor, la esposa de Tom, Jen, un par de vecinos, algunos amigos de la universidad se quedó helado, sus sonrisas se tensaron como goma estirada. Alguien tosió. El siseo de una lata de cerveza al abrirse sonó demasiado fuerte en el repentino silencio. Mantuve la vista en la parrilla, con la espátula firme, presionando una hamburguesa hasta que chisporroteó. Apreté la mandíbula, pero no levanté la vista. Ya había oído sus pullas antes. Las pequeñas indirectas sobre mi trabajo, mis aficiones, la forma en que nunca tenía tiempo para ella. Pero ventilarlo aquí, delante de gente que me conocía desde que nos colábamos para beber cervezas en las residencias de estudiantes, era un nuevo nivel de bajeza. Tom, apoyado en la barandilla del porche, me miró, frunciendo el ceño como si estuviera sopesando si debía intervenir. Jen le lanzó una mirada, un rápido movimiento de cabeza, como diciendo, déjalo estar. Forcé una sonrisa y dije en voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, sí, Claire. Supongo que soy el peor compañero de piso que has tenido. Algunos de los chicos se rieron nerviosamente, pero no tenía gracia. Fue un tiro de advertencia, una línea en la arena. Claire no se dio cuenta, simplemente agitó la mano como si espantara un mosquito y siguió hablando, su voz fundiéndose de nuevo en el murmullo de la multitud. Volteé otra hamburguesa, la grasa chisporroteaba como mi paciencia. De vuelta a casa, el silencio en el coche era más pesado que el calor de agosto. Claire miraba por la ventanilla del pasajero, sus dedos tecleando en el teléfono, cuyo resplandor proyectaba ángulos duros en su rostro. Yo no dejaba de repasar sus palabras, la forma en que sus labios se curvaron cuando dijo, proyectitos, como si mi vida fuera un pasatiempo que apenas toleraba. Pensé en los años que habíamos pasado construyendo algo, su carrera en marketing, mi taller de coches, la casa que habíamos conseguido comprar a duras penas. A veces el matrimonio se pone difícil, me dije a mí mismo. Aprietas los dientes, esperas a que pase. Pero esa frase en la barbacoa no fue una pulla. Fue una grieta en los cimientos. Y estaba empezando a ver lo profunda que era. Si hubiera sabido lo que haría a continuación, habría empezado a hacerle las maletas esa misma noche. Hace 5 años, éramos diferentes. Todavía recuerdo la noche en que nos mudamos a nuestra casa. Una casa para reformar en las afueras de la ciudad, con suelos que crujían y un patio trasero que olía a pino y a posibilidad. Claire estaba descalza, con el pelo recogido en un moño desordenado, riendo mientras luchábamos por meter el sofá de segunda mano por la puerta principal, su raído estampado de cuadros enganchándose en el marco. Mark, te vas a romper la espalda, bromeó, con las manos en las caderas, pero sus ojos eran cálidos, brillando como las guirnaldas de luces que habíamos colgado en el salón. Nos desplomamos en ese sofá hasta las 2 de la madrugada, compartiendo una botella de vino tinto barato, de ese que te mancha los dientes y te vuelve audaz. El aire olía a serrín y a pintura fresca, y hablamos de lo que haríamos con el lugar. Paredes verde salvia, un huerto, quizás un perro mestizo del refugio. Apoyó la cabeza en mi hombro, sus dedos entrelazados con los míos, su piel suave contra mis callos. Esto es, Mark, dijo, su voz suave, pero segura. Este es nuestro comienzo. Le creí. Diablos, creía en nosotros. En aquel entonces, su risa no tenía un filo cortante y sus palabras no herían. En aquel entonces,
pensé que seríamos imparables. Pero eso fue antes de sus noches hasta tarde en el trabajo. Antes de los comentarios sarcásticos, antes de que empezara a mirarme como si yo fuera un mueble que se arrepentía de haber comprado. Me aferré a ese recuerdo. El sofá, el vino, su risa, porque era la prueba de que una vez habíamos estado bien. Pero, mirando hacia atrás, ese fue mi primer error. Aferrarme a un pasado que ya se estaba desvaneciendo. La semana después de la barbacoa, nuestra casa se volvió más fría que una mañana de enero. Claire empezó a llegar más tarde a casa, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera como un metrónomo, marcando la cuenta atrás hacia algo que no podía nombrar. Murmuraba sobre una cena con un cliente o una reunión que se alargó, y luego se dejaba caer en el sofá, con el teléfono brillando en sus manos, deslizando el pulgar como si eso la mantuviera a flote. Intenté encontrar su mirada, decir algo normal, pero era como hablarle a una sombra. Una noche, estaba en la cocina picando cebollas para el chili, el fuerte escozor me hacía llorar los ojos. La radio zumbaba en voz baja. Alguna canción country sobre un desamor. No me molesté en apagarla. Claire entró de golpe, con la chaqueta colgada del brazo, el teléfono ya en la mano, su rostro iluminado por su fría luz. Intenté mantener un tono ligero, como siempre. Oye, ¿quieres un poco de esto cuando esté listo? Usé esa receta picante que tanto te gustaba. No levantó la vista, solo murmuró, puede. Como si le estuviera entregando un folleto en la calle. Dejé el cuchillo, la hoja tintineando contra la encimera, y me sequé las manos en un paño de cocina, el áspero algodón me devolvió a la realidad. Claire, ¿vas a dejar ese teléfono y hablar conmigo o qué? Suspiró, largo y dramático, como si le hubiera pedido que corriera una maratón. Mark, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Su voz tenía ese filo, el que dice que tú eres el problema solo por existir. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos, mi pulso acelerándose. ¿Hacer qué? ¿Preguntarle a mi esposa qué tal le ha ido el día? Sí, un crimen terrible. Finalmente levantó la vista, sus ojos afilados, como si me estuviera midiendo para una pelea. Siempre haces que todo gire en torno a ti, ¿verdad? Estoy intentando relajarme y tú me estás interrogando como si estuviera en un juicio. Me reí, una risa corta y amarga, el sonido engullido por el zumbido del frigorífico. ¿Interrogándote? Claire, te pregunté si querías chili. Si eso es demasiado, solo dilo. Se levantó, agarrando su teléfono como si fuera su salvavidas, su chaqueta resbalando al suelo. No tengo hambre, espetó, su voz elevándose. Estoy exhausta, Mark. Tengo presentaciones, plazos, un jefe que está encima de mí todos los días. ¿Crees que quiero llegar a casa a un interrogatorio? Di un paso adelante, manteniendo mi voz baja pero firme. Lo entiendo. Estás estresada, pero no actúes como si yo fuera el malo por querer hablar. No eres la única con una vida. Sus ojos brillaron, sus dedos apretándose alrededor de su teléfono. Oh, por favor. Tú estás en tu taller todo el día jugando con cochecitos mientras yo me ahogo en reuniones. ¿No lo entiendes? Se dio la vuelta, sus tacones repiqueteando mientras se dirigía a las escaleras. Me voy a la cama. La llamé, mi voz más cortante de lo que pretendía. Sabes, Claire, no soy tu felpudo. ¿Quieres excluirme? Es tu decisión. Pero no esperes que siga llamando a la puerta. No se detuvo, no se giró, simplemente desapareció escaleras arriba, dejando su chaqueta arrugada junto a la puerta como una promesa descartada. Me quedé allí mirando las cebollas, el cuchillo todavía en mi mano, el olor quemándome la nariz. Fue entonces cuando hice mi primer movimiento. No iba a seguir jugando a este juego en el que le ruego por migajas de su atención. A la mañana siguiente, rompí nuestra rutina. Solíamos tomar café juntos, un ritual de los primeros días, sentados en la mesa de la cocina, ella leyendo las noticias en su tableta, yo hojeando la sección de deportes, el olor a granos tostados llenando el aire. Ya no. Me levanté al amanecer, preparé mi café, la cafetera silbando como si estuviera al tanto del plan, y salí por la puerta antes de que sonara su alarma. Dejé una nota en la encimera, escrita en un post-it.
Hay café en la cafetera. He salido. Sin explicaciones, sin disculpas. Si ella quería ignorarme, no iba a quedarme sentado intentando que entrara en calor. Cuando llegué a casa esa noche, estaba en el sofá, como siempre, su teléfono proyectando un pálido resplandor en su rostro. La cafetera estaba intacta, el post-it arrugado en la encimera como si lo hubiera leído y descartado. Me miró, sus ojos entrecerrándose como si esperara que yo sacara el tema. No lo hice. Cogí una cerveza de la nevera, su frío mordisco me estabilizó, y me senté en la mesa de la cocina, revisando correos del trabajo. Jen me había enviado un mensaje antes preguntando si estaba bien después de la barbacoa. No respondí. Dos pueden jugar al juego del silencio, Claire. El taller de coches era mi santuario. Siempre lo había sido. Es un lugar pequeño junto a la autopista con un letrero de neón que parpadea cuando llueve y un suelo de hormigón manchado con años de aceite y suciedad. Lo había construido de la nada, empezando con un solo box y una caja de herramientas que me dio mi padre. Ahora son 3 boxes, un equipo de 4 personas y una reputación de arreglar lo que otros no pueden. Esa mañana, después de dejar a Claire con su café intacto, me lancé al trabajo. No por el dinero, sino por el ruido, el tintineo de las llaves inglesas, el zumbido del elevador, el olor a grasa y metal que me recordaba quién era. Javier, mi mecánico jefe, estaba debajo de un Mustang del 98, murmurando en español mientras luchaba con un tornillo rebelde. Me vio entrar, salió deslizándose en su camilla y sonrió. Jefe, parece que has dormido en un desguace. Sí, bueno, el matrimonio hace eso, dije, lanzando mi chaqueta a una silla, el cuero crujiendo. ¿Qué le pasa a este? Junta quemada, cliente tacaño. La misma historia de siempre, dijo Javier, limpiándose las manos en un trapo. ¿Te apuntas? Cogí una llave inglesa y me deslicé debajo del coche con él. El hormigón frío en mi espalda, el trabajo sacándome de mi cabeza. La voz de Claire de la barbacoa seguía repitiéndose, esa frase de vivir sola, como una mala sintonía de radio. Apreté un tornillo, el metal gimió, y me concentré en la tarea. Más tarde, en la sala de descanso, comimos bocadillos de la charcutería de enfrente. El olor a cebolla y vinagre mezclándose con el aceite de motor. Javier se reclinó en su silla, abriendo un refresco. Estás más callado de lo normal, tío. ¿Problemas en casa? Di un bocado, mastiqué lentamente y me encogí de hombros. Claire está insoportable. Cree que mi vida es un chiste. Javier levantó una ceja, su sonrisa desvaneciéndose. Siempre pareció muy exigente. Sin ofender. No me ofendes, dije, esbozando una sonrisa. Últimamente está peor. Pullas en público. Indiferencia en casa. Estoy a punto de hartarme. Asintió, tomando un sorbo de su refresco. ¿Recuerdas a mi ex, Sofía? Solía hacer esas cosas. Siempre haciéndome sentir pequeño, como si no fuera suficiente. Aguanté demasiado tiempo, pensando que mejoraría. No lo hizo. Sí, dije, inclinándome hacia adelante, olvidando mi bocadillo. ¿Qué hiciste? La eché, dijo. Así de claro. Llevó un tiempo, pero me di cuenta de que merecía algo mejor. ¿Tú también, jefe? Este lugar. Hizo un gesto hacia el taller, las herramientas, los coches. Esto eres tú. Si ella no lo entiende, es su problema. No dije mucho, pero sus palabras se me quedaron grabadas. El taller era mío, mi trabajo, mi sudor, mi nombre en el letrero. Claire podía burlarse de mis proyectitos, pero aquí yo era sólido, respetado. Más tarde, mientras limpiábamos, Javier me dio una palmada en el hombro. Hagas lo que hagas, Mark, no dejes que te arrastre con ella. Vales demasiado para aguantar esas tonterías. Asentí, el peso de sus palabras asentándose en mí. No iba a dejar que Claire me quitara esto. Un par de semanas después, estábamos cenando en casa de los Wilson. Son vecinos, de unos 50 y tantos, del tipo que mantiene su césped perfecto y siempre tienen una historia sobre su Golden Retriever, Max, que roncaba debajo de la mesa. No me entusiasmaba ir.
El sarcasmo de Claire había sido implacable. Pequeños pinchazos cada vez que hablábamos, pero pensé que podíamos fingir por una noche. Gran error. El comedor de los Wilson olía a ajo asado y cera de velas. La mesa estaba puesta con platos desparejados y un centro de mesa de margaritas que Karen probablemente había cortado de su jardín. Estábamos pasando un cuenco de puré de patatas, el vapor subiendo en espirales, cuando Claire empezó. Contaba una historia sobre un evento de trabajo, agitando las manos, su risa llenando la habitación como solía hacerlo cuando estábamos bien. Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con algo afilado. Por supuesto, Mark no lo sabría. Está demasiado ocupado jugueteando en el garaje como para preocuparse por mi trabajo. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Karen se congeló a medio camino de su boca, su ceja se arqueó como un signo de interrogación. Greg me lanzó una mirada, su mandíbula tensándose como si se preparara para el impacto. Dejé mi vaso, el tintineo sonó fuerte en el silencio, y me recliné en mi silla. Qué curioso, dije, mi voz baja pero firme. La última vez que lo comprobé, mis proyectos en el garaje pagan las facturas. ¿Cuál es tu excusa para haber olvidado nuestro aniversario el mes pasado? La sonrisa de Claire se resquebrajó, su risa forzada y quebradiza. Oh, vamos, Mark. Fue solo un día. Eres tan sensible. Sensible, dije, levantando una ceja, mi tenedor descansando en mi plato. No, solo tengo buena memoria. A diferencia de otros. Karen carraspeó, dejando su tenedor con un suave tintineo. Bueno, dijo, su voz cuidadosa como si estuviera navegando por un campo de minas. Seguro que solo estáis pasando por un mal momento. El matrimonio requiere trabajo, ¿verdad, Greg? Greg asintió, con los ojos en su filete. Desde luego, dijo, su tono neutro, pero su mirada hacia mí decía que ya había oído suficiente. Pero, la comunicación es clave, ¿no? Claire se rió. Demasiado alto, tratando de reconducir la conversación. ¿Exacto? Si tan solo Mark pudiera comunicarse sin convertir todo en una pelea. Su voz era ligera, pero sus ojos eran dagas. Di un lento bocado al puré, dejando que el silencio hablara por mí. Karen jugueteó con su servilleta, su sonrisa forzada. Quizás deberíamos hablar de otra cosa, dijo, su voz brillante pero frágil. ¿Os conté que Max volvió a meterse en la basura del vecino? El resto de la cena avanzó a duras penas, el aire denso de palabras no dichas. En el coche de vuelta, Claire era una nube de tormenta en el asiento del pasajero. Me avergonzaste ahí atrás, espetó, con los brazos cruzados, mirando las farolas que pasaban. Apreté el volante, mis nudillos blancos. ¿Tú empezaste, Claire? No ataques si no aguantas que te devuelvan el golpe. Eres increíble, dijo, su voz baja y venenosa. Siempre tienes que hacerme quedar mal. Entré en el camino de entrada, apagué el motor y me volví hacia ella. No necesitas mi ayuda para eso, dije, mi voz fría, pero tranquila. Lo haces muy bien por tu cuenta. Esa noche, hice otro movimiento. Dejé de compartir mi horario. Se acabaron llegaré a casa a las 6, voy a tomar una cerveza con Tom. Si quería saber dónde estaba, podía preguntar. No lo hizo. Empecé a hacer horas extra en el taller. El zumbido del elevador y el olor a aceite eran mejores que el silencio en casa. Claire quería jugar la carta de «estoy sola». A ver qué tal le parecía la versión real. No era el único que se estaba distanciando. Claire se estaba ahogando en su propio mundo, aunque nunca lo admitiría. Una tarde, llegué a casa temprano, esperando encontrarla en el sofá, con el teléfono en la mano. En cambio, estaba en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos como las secuelas de una tormenta, su portátil abierto en una hoja de cálculo que sangraba en números rojos. No me oyó entrar, tenía la cabeza entre las manos, los dedos enredados en el pelo. Por un segundo, vi a la antigua Claire, la que se quedaba despierta hasta tarde conmigo, planeando nuestro futuro, sus ojos brillantes de ambición. ¿Estás bien?, pregunté, apoyado en el marco de la puerta, mis llaves tintineando en mi mano. Se sobresaltó,
cerrando de golpe el portátil, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando o luchando contra las lágrimas. Por Dios, Mark, no te me acerques sigilosamente. No me acerqué sigilosamente, dije, manteniendo un tono neutro, entrando en la cocina. ¿Qué es todo esto? Barrió los papeles en una pila, sus movimientos rápidos, defensivos. Cosas del trabajo. No lo entenderías. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos. Inténtalo. Suspiró, sus hombros cayendo, su voz baja. Es la nueva campaña. El cliente es una pesadilla y mi jefe está encima de mí todos los días. Si no lo clavo, estoy acabada. Me miró de verdad, y por un momento, pensé que podría dejarme entrar. Apenas duermo, Mark. Esto me sobrepasa. Asentí, ablandándome una fracción. Suena duro. ¿Quieres hablar de ello? Quizás no pueda arreglarlo, pero puedo escuchar. Su rostro se endureció, el momento se había ido. ¿De qué sirve? Siempre estás en el taller jugando con tus coches. No entiendes a lo que me enfrento. Cogió su portátil, sus movimientos bruscos. Estoy bien. ¿Lo manejaré? Sentí la punzada, pero no mordí el anzuelo. Estoy aquí, Claire. Eres tú la que cierra la puerta. Se rió. Corto y amargo, dirigiéndose a las escaleras. No finjas que te importa ahora, Mark. Estás demasiado ocupado con tus cosas. Los papeles se quedaron esparcidos, un desorden que dejó atrás como todo lo demás. Me quedé allí mirando el caos y lo vi claro. Claire no solo me estaba apartando. Estaba apartando a todo el mundo. Su trabajo, su estrés, lo que fuera que la estuviera consumiendo. No era una excusa, pero era parte del cuadro. Se estaba desmoronando. Y en lugar de pedir ayuda, la estaba emprendiendo conmigo. Sentí una punzada de lástima, pero eso no cambiaba la verdad. Yo no era su saco de boxeo. A estas alturas, nuestra casa era una zona de guerra silenciosa. Claire había redoblado la apuesta, ignorándome, respondiéndome bruscamente cuando hablaba, soltando comentarios sarcásticos como si fueran confeti. Un sábado, estaba en el salón, con la televisión emitiendo un partido de fútbol que no estaba viendo, cuando irrumpió, con los brazos cruzados, plantándose frente a la pantalla como un juez dictando un veredicto. Tenemos que hablar, dijo, su voz cortante, sus ojos ardiendo como si hubiera estado ensayando esto todo el día. Silencié la televisión, el silencio pesado como una nube de tormenta. Adelante, habla. Se lanzó a ello, sus palabras afiladas y practicadas. Estoy cansada de esto, Mark. Nunca estás. No te importa por lo que estoy pasando, y básicamente lo estoy haciendo todo yo sola. Necesito que des un paso al frente o esto no va a funcionar. La miré fijamente, dejando que sus palabras se asentaran como el polvo. Un paso al frente, dije, inclinándome hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Te refieres a pagar la hipoteca, arreglar tu coche, cocinar comidas que ni siquiera tocas? ¿Ese tipo de paso al frente? Puso los ojos en blanco como si yo fuera un niño que no entendía el punto. Estás tergiversando las cosas. Estoy hablando de apoyo emocional. Estás desconectado. Ni siquiera intentas conectar conmigo. Me levanté, mirándola a los ojos, mi voz firme pero dura. ¿Conectar, Claire? Llevas meses tratándome como a un inquilino. Me respondes mal, te burlas de mí delante de nuestros amigos y ahora me das un ultimátum. ¿Qué será lo siguiente? Un PowerPoint sobre cómo te estoy fallando. Su rostro se tensó, sus brazos se cruzaron con más fuerza. Si no te gusta, averigua qué estás haciendo mal. No soy yo la que se está distanciando. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Distanciándome? Llevas empujándome por la puerta desde la barbacoa. ¿Quieres jugar a ser la víctima? Bien, pero no esperes que yo te siga el juego. Se acercó, su voz elevándose, desesperada ahora. ¿Crees que eres perfecto? Siempre estás en el taller dejándome a mí lidiar con todo. Facturas, recados, mi trabajo desmoronándose. Me estoy ahogando,
Mark. Y tú simplemente no estás. No me inmuté. Te estás ahogando porque eliges hacerlo. He estado aquí, Claire, intentando hablar, intentando arreglar esto. Eres tú la que sigue cerrándome la puerta. He terminado de suplicar. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no se esperara eso. ¿Y qué? ¿Vas a rendirte así, después de todo? Todo, dije, pasando a su lado, cogiendo mis llaves. ¿Te refieres a los meses en que me has tratado como basura? Sí, he terminado con eso. Me dirigí a la puerta, mi chaqueta colgada del hombro. He terminado de recibir golpes. Conduje hasta casa de Tom, la carretera un borrón bajo los faros. Estaba en su garaje, jugueteando con una vieja Harley, el aire denso de aceite y metal. Me echó un vistazo, me pasó una cerveza y dijo, Claire otra vez. Sí, dije, abriendo la lata, la fría efervescencia me tranquilizó. Ahora tiene un nuevo guión. Dice que no estoy disponible emocionalmente. Tom resopló, limpiándose la grasa de las manos. Suena a que está leyendo un libro de autoayuda. ¿Hablaste con ella? Lo intenté, dije, apoyándome en el banco de trabajo, las herramientas tintineando al moverme. No está interesada en hablar. Está interesada en ganar. Tom dejó su llave inglesa, sus ojos entrecerrándose. Tío, vi venir esto en la barbacoa. Jen también ha estado preocupada por ti, dice que Claire lleva un tiempo rara, pero no te mereces esa puya delante de todo el mundo. Sí, bueno, ha redoblado la apuesta desde entonces, dije, dando un trago. Esta noche fue un ultimátum. O doy un paso al frente o se acabó. Tom levantó una ceja, reclinándose contra la moto. ¿Y qué dijiste? Le dije que he terminado de jugar a su juego, dije. Lleva meses apartándome. No voy a seguir persiguiéndola. Asintió lentamente, como si lo estuviera sopesando. Bien. Eres demasiado íntegro para esas tonterías. Pero, ¿estás seguro de esto? Irse. Es un gran paso. Miré la lata de cerveza, la condensación fría contra mi palma. No me estoy yendo. Me estoy plantando. Hay una diferencia. Tom me dio una palmada en el hombro, su sonrisa torcida. Ese es mi chico. Cambia el tablero, tío. Ella no puede dictar las reglas. Esa noche, di otro paso. Cancelé nuestra tarjeta de crédito conjunta. No por despecho, sino porque estaba harto de que gastara mi dinero mientras me trataba como basura. Abrí una nueva cuenta, transferí mis depósitos directos y la bloqueé. Cuando se dio cuenta unos días después, al intentar usar la tarjeta en alguna boutique y ser rechazada, me envió un mensaje en mayúsculas. ¿Qué le has hecho a la tarjeta? Le respondí, es mi tarjeta. ¿Quieres gastar? Usa tu propio dinero. Luego apagué el teléfono. Podía rabiar. Ya no era su banco. La gota que colmó el vaso llegó en la fiesta de cumpleaños de Mike. Una gran fiesta en un bar del centro con suelos pegajosos y luces de neón que zumbaban como moscas. Claire había estado nerviosa toda la semana, probablemente porque yo me había estado distanciando. Menos conversación, menos favores, se acabó el perseguir su aprobación. No le gustaba, pero en lugar de hablar, explotó. Estábamos en una mesa alta, rodeados de mis amigos y sus esposas, el aire denso por el olor a cerveza barata y comida frita. Claire iba por su tercera copa de vino. Su risa era demasiado fuerte, sus gestos demasiado exagerados, como si estuviera actuando para un público. Sara, la esposa de Mike, se inclinó sobre la mesa, sus pendientes brillando en la penumbra. ¿Y bien, cómo estáis? Hace tiempo que no nos ponemos al día. Antes de que pudiera responder, Claire saltó, su voz cargada de sarcasmo. Oh, estamos genial. Quiero decir, tengo marido, técnicamente, pero es como si estuviera soltera la mayor parte del tiempo. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Sara se abrieron como platos, mirándome de reojo. Mike soltó un silbido bajo, su cerveza a medio camino de su boca. Otro amigo, Dave, se removió en su asiento, su esposa le dio un codazo como advirtiéndole que se mantuviera al margen.
Dejé mi botella, el cristal frío contra mi palma, y me incliné hacia adelante. Qué gracioso, Claire, dije, mi voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Porque desde donde yo estoy sentado, llevas meses actuando como si estuvieras soltera. Su rostro se sonrojó, pero intentó reírse para disimular su voz quebradiza. Oh, vamos, Mark. Es una broma. Relájate. Sara tosió, dejando su bebida. Vale, vaya, dijo, su voz ligera pero incómoda. Quizás deberíamos ceñirnos a hablar del cumpleaños. Mike asintió, con los ojos en mí. Sí, no arruinemos el ambiente. Mark, ¿quieres otra cerveza? Me levanté, mi silla raspando el suelo. No, Claire, ya no tienes derecho a hacer eso. ¿Quieres estar soltera? Pues a partir de ahora, lo estás. Cogí mi chaqueta, el cuero crujiendo en mi mano, y salí, el ruido del bar desvaneciéndose detrás de mí. El rostro atónito de Claire se grabó en mi mente. Sara me llamó, su voz suave pero urgente. Mark, espera. Pero seguí caminando, el aire fresco de la noche golpeándome la cara al salir. Llegué a casa, la casa a oscuras excepto por la luz del porche parpadeando como si estuviera en las últimas. Fui al dormitorio, saqué 2 maletas y empecé a empaquetar sus cosas. No con rabia, sino metódicamente. Ropa doblada, zapatos alineados, su portátil y su neceser de maquillaje encima. No toqué nada que fuera nuestro, solo sus cosas personales. Para cuando llegó a casa, 2 horas después, las maletas estaban junto a la puerta, pulcras como un veredicto. Entró, las vio y se quedó helada, su bolso resbalando de su hombro. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando, atrapada entre la ira y el miedo. Tus cosas, dije, apoyado en la encimera de la cocina, con un vaso de agua en la mano, el hielo tintineando suavemente. Ahora eres libre. Se acabó el fingir. Se rió, nerviosa, como si pensara que estaba de farol. Mark, vamos. Fue una broma. Estás exagerando. Dejé el vaso. El sonido fue agudo en el silencio. ¿Una broma? No, Claire. Una broma es graciosa. Lo que has estado haciendo es destrozar esto poco a poco durante meses. He terminado. Se acercó, agitando las manos, su voz elevándose. No lo decía en serio. Me estaba desahogando. Vale, estoy estresada. El trabajo ha sido una locura. Lo sabes. No puedes terminar esto por un comentario estúpido. ¿Crees que esto es por un comentario?, dije, mi voz firme pero fría. Esto es por meses de humillarme, ignorarme, actuar como si yo no fuera nada. No puedes reescribir las reglas y esperar que yo te siga el juego. Coge tus cosas y vete. Miró las maletas, luego a mí, sus ojos muy abiertos como si esperara que me derrumbara. Por un segundo, pensé que podría llorar, pero no lo hizo. Cogió su bolso, murmuró, estás siendo dramático, y salió, dejando las maletas atrás. La puerta se cerró con un clic, y la casa se sintió más ligera, como si por fin pudiera respirar. Las semanas después de que Claire se fuera fueron silenciosas, pero no el silencio pesado al que me había acostumbrado. Esto era diferente. Vacío, pero limpio, como el aire después de una tormenta. Pasé mucho tiempo en el taller, perdiéndome en el ritmo del trabajo, el tintineo de las herramientas, la satisfacción de arreglar algo roto. Pero una noche, me quedé en casa, sentado en el porche trasero con una cerveza, el aire fresco con el primer toque de otoño. Los pinos susurraban, su aroma agudo y reconfortante. Y pensé en los últimos años, en cómo había dejado pasar las pullas de Claire. Como me dije a mí mismo que solo era una fase. Recordé un momento de los inicios, quizás un año después de casarnos. Estábamos en la playa, el único viaje que hicimos antes de que la vida se complicara. Claire bailaba en la orilla, su pelo salvaje al viento, riendo mientras me arrastraba a las olas frías. Yo había sonreído como un idiota, persiguiéndola, la sal picando mi piel, su alegría contagiosa. Esa era la Claire con la que me había casado, con la que pensé que envejecería. Pero esa Claire se había ido, reemplazada por alguien que me veía como un problema a resolver,
una carga de la que burlarse. Yo no estaba libre de culpa. Podría haber presionado más, haber hecho más preguntas, haber visto la grieta antes. Quizás estaba demasiado metido en el taller, demasiado rápido para descartar sus quejas como estrés. Pero ella había convertido mi paciencia en un arma, usándola para erosionarme hasta que fui invisible. Ya no estaba enfadado. En realidad no. Solo cansado. Cansado de ser el malo en su historia. Cansado de intentar arreglar lo que ella seguía rompiendo. Saqué mi teléfono, revisé fotos antiguas. Nosotros en la playa, ella con el pelo revuelto, yo sonriendo como un tonto. Me detuve en una, ella riendo mientras sostenía una concha, el atardecer pintando su rostro de dorado. La borré, luego el resto, una por una, no por despecho, sino porque ya no pertenecían a ese lugar. El tipo de esas fotos pensaba que podía salvarla, salvarnos. Se equivocaba. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, no a un trajeado resbaladizo, solo a Pete, un chico del instituto que se había especializado en derecho de familia y todavía llevaba camisas de franela al trabajo. Nos reunimos en una cafetería, de esas con cabinas de vinilo agrietado y café que sabía a tostada quemada. Se lo conté todo. Las pullas públicas de Claire, la indiferencia, la forma en que me fue desgastando hasta que no quedó nada. Pete escuchó, garabateando en un bloc de notas legal, sus ojos afilados detrás de sus gafas. El divorcio no será divertido, dijo, removiendo azúcar en su café. Pero tienes un caso sólido. Lo ha hecho público. Testigos de la barbacoa, la cena, el bar. Además, las finanzas están a tu favor. ¿Las finanzas?, pregunté, reclinándome en la cabina, el vinilo crujiendo. Has estado cubriendo la casa, los coches, la mayoría de los gastos, dijo, hojeando sus notas. Extractos bancarios, recibos, está todo ahí. Puede intentar inventarse una historia, pero no se sostendrá. Presentamos los papeles ese día. Claire reventó mi teléfono durante la semana siguiente. Mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, todo el repertorio. Primero, fueron disculpas, todo eran, no lo decía en serio, y podemos arreglarlo. Luego se convirtió en ira, acusándome de reaccionar de forma exagerada, de tirar por la borda nuestro matrimonio por nada. No respondí a la mayoría, pero una noche, después de un largo mensaje de voz en el que me llamaba egoísta, la llamé. Claire, dije, mi voz firme, mi mano apretando el teléfono. No puedes reescribir la historia. Pasaste meses destrozando esto, burlándote de mí, ignorándome, haciéndome sentir como si no existiera. No puedes llamar a eso nada. Tú rompiste esto. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Intentó interrumpir, su voz elevándose, frenética. Mark, no puedes hacer esto. Podemos arreglarlo. Lo haré mejor. ¿Te lo juro? No vuelvas a llamar, dije, cortándola. Hemos terminado. Colgué, bloqueé su número y me serví un whisky, el ardor me estabilizó. El divorcio fue más fácil de lo que esperaba. Claire intentó jugar la carta de, me abandonó, en el tribunal, pero Pete tenía pruebas. Años de extractos bancarios, testigos de la barbacoa, la cena, el bar. La jueza, una mujer de aspecto cansado con gafas en la punta de la nariz, no se tragó la historia de Claire. La casa, los coches, los ahorros, todo se quedó conmigo. Ella se quedó con su ropa, unos miles de dólares de nuestra cuenta conjunta y un billete de ida a casa de sus padres en Ohio. Lo último que supe es que estaba durmiendo en su sofá, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era el villano. Ha pasado un año desde el divorcio. Vendí la casa vieja, demasiado grande para una persona, demasiado llena de fantasmas. Compré un lugar más pequeño cerca del taller, un bungalow de ladrillo con un porche que recibe el sol de la mañana. Aquí hay silencio, del bueno. Sin tensión, sin esperar la próxima puya. El taller está prosperando. Acabamos de conseguir un nuevo cliente, un tipo que está restaurando un Camaro del 67, y Javier ya está apostando a que puede terminarlo en un mes. Conocí a alguien nuevo hace unos meses, Lisa, una profesora de instituto con una risa que atraviesa el ruido en mi cabeza. No es perfecta, pero escucha cuando hablo y no lleva la cuenta.
El fin de semana pasado, fuimos de excursión, sus botas levantando polvo en el sendero, su mano rozando la mía mientras veíamos el atardecer pintar el cielo de naranja. Ella me respeta y yo la respeto. Eso es suficiente. Ya no pienso mucho en Claire. Cuando lo hago, no es con ira o tristeza, solo como un hecho. Como una vieja cicatriz que notas en el espejo. Ella pensó que podía controlar el juego, pero yo cambié las reglas, y no me arrepiento. Si has llegado hasta aquí, significa que la historia te ha llegado. Por favor, considera suscribirte, dejar un me gusta, y compartir tus pensamientos en los comentarios. Realmente significa mucho para mí, más de lo que imaginas. Estas historias llevan tiempo escribirlas, y tu apoyo me ayuda a seguir adelante. Gracias por escuchar hasta el final.